Está mal. Buen día, ingeniero. Buen día. Hola, buen día, Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. buen día, Sí, buen día. ingeniero, tenía una consulta en el tema de cuando estamos en el estado biaxial del ensayo de compresión. Ujú, ujú. Tan, hay unos diagramas de fuerza de formación del mampuesto y del la junta. Yo tengo una duda. ¿Cómo podríamos, o sea, cómo procederíamos a explicar eso para en el tema? Para terminar de englobar el tema de ese estado. A ver, para. Me parece que está preguntando un poco raro. A ver, para. Ahí, ¿ven? Sí, Sí. Ah, eso, ese, profe, ese, profe. Tanto, Este es el tanto, biaxial. sí, eso, ¿Ves el mouse cómo se mueve? sí, 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 profe, sí, sí. sí. Sí, bien. Ahora, hacer la pregunta de vuelta, ¿puede ser? Claro, o sea, en ese caso, ¿cómo tendríamos que Sí. explicar tanto el diagrama de arriba, que es del módulo de elasticidad, y el de abajo, que es esos son tensiones, ¿no? ¿No es así, ingeniero? Claro, este tiene tensión acá en este eje Sí, y deformación. sí, Este es un diagrama, esto es uniaxial cuando vos haces un ensayo de compresión o de tracción. Compresión para este lado y tracción para este lado. ¿Ok? bien. Pero vos estás dibujando acá tensiones acá y deformaciones acá. Si lo ves al mouse, ¿no? Sí, sí, Cuando yo lo Sí, muevo. sí, sí, lo Bueno, vemos. en cambio, cuando es biaxial de compresión, es biaxial de tracción o biaxial compresión en una dirección y tracción en la otra. Entonces vos tenés que en acá vos tenés dibujado solamente tensiones, ya no tenés tensiones y deformaciones, porque si tendrías que tener tensiones y deformaciones para una dirección y tensiones y deformaciones para la otra dirección, necesitarías cuatro ejes. ¿Y cómo hacer un diagrama con cuatro ejes? Eso no se puede. Oye, perdón. Entonces haces un diagrama que te muestra las tensiones en una dirección, por ejemplo, la X, esta, y las tensiones en la otra dirección, que es esta. ¿Ok? ok. Ujú. ¿Ahí estamos? Sí, 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 Bueno, si vos tenés este diagrama que es de tensiones biaxial, quiere decir que vos estás, por ejemplo, para que si vos estás moviéndote por acá, estás haciendo tracción en la dirección y acá tracción en la dirección X. Si yo me muevo por acá, por el eje, solo tengo tracción en la dirección X. Y quiere decir que si yo comienzo del cero y comienzo a tirar, pumba, llego hasta este valor y se rompe. Ese valor FTB es este mismo valor que yo tengo acá, que es el FTB. ¿Lo ves? sí, sí, sí. Bueno, entonces este punto está representado por este punto, que es donde el eje horizontal, que es el en el que estoy tirando, porque es de tracción, se cruza con este diagrama biaxial. Ahora, yo si tengo biaxial, puedo tirar en un sentido y tirar en el otro, que es esto que tengo por acá. Esta parte de la curva me representa cuando yo tiro en un sentido y tiro en el otro. Esta parte me representa de acá hasta acá cuando yo tiro en X, pero comprimo en Y. De acá todo esto hasta acá es cuando yo comprimo en las dos direcciones y acá es cuando comprimo en qué dirección. En el eje X y en el Y. Ajá. No, y en el I estoy tirando. o sea, Ah, comprimo en X y Tirando porque tracción en Y. tracciono. ah, Sí, así, exacto. Eso es. Bueno, listo, listo. o sea, yo en el diagrama es solamente de, por ejemplo, si tengo un punto adentro del diagrama,
resiste. No puede tener un punto afuera del diagrama, Porque si no, no resistiría sería el un... material. No, no lo resiste, claro, no lo resiste. Ah, Ya no listo. lo resiste. Pero acá yo no Profe, veo el diagrama tensión-deformación. Acá yo solo tengo tensiones. Es decir, de acá yo no sé cuánto es el módulo. Eso yo no lo pero puedo yo saber. aquí tengo una pregunta, profe. Este diagrama biaxial, de tensiones biaxial, Ujú. ¿solamente lo vemos para el caso de los mampuestos o lo vemos también para el caso cuando trabajan en conjunto el mampuesto y el mortero? No, no. Mm, es como tu pregunta, olvídate de eso que acaba de decir, porque te vas a confundir y vas a confundir a los otros. Esto lo vemos para cada uno de los materiales, no para el material compuesto. Para el Bien, material compuesto ya es otra historia. Entonces, este diagrama biaxial vos lo ves, ya sea que sea para la mampostería, el mampuesto de ladrillo cerámico, por ejemplo, como es el que está acá, ujú, o es uno muy parecido a este, si vos estás viendo el mortero. bien. Bien, bien, bien. Entonces, ahí por eso es que me interesa este estado, que vos estás comprimiendo en un sentido y estás traccionando en el otro, en el mampuesto. Quería hacer una Entonces, pregunta. ¿También hay una especie de diagrama de ese tipo de tensiones para el ensayo de corte o no, profe? Del no, mampuesto. no, lo que yo les preguntaba en la clase era otra cosa. No, cuando vos haces el ensayo de corte este, decís vos, mira, em, ahí está. ¿Este? ¿Esto decís vos? Claro. No, generalmente no, no, porque acá vos estás, no, no lo haces como vos estás diciendo, pero generalmente vos acá comprimís acá como te lo muestra, y esto es un ensayo es como de corte, pero no es, no es un corte directo, ¿no? Ah, ok. O sea, solamente tendríamos que explicar ese para en el caso de tracción y compresión nada más. Eso sería para el mampuesto, falta lo del mortero, que es a compresión, compresión. El del mortero es como este, pero el valor este cambia, pero va a ser uno que va a estar. eh, bueno, ¿qué es más Claro, resistente, el mortero o el mampuesto? el mampuesto. Mampuesto. Entonces, el diagrama eso está buena la pregunta. ¿El diagrama del mortero biaxial va a estar por adentro de este o por afuera de este? Por adentro. Por adentro. Por- ¿Y por qué por adentro? Porque es más pequeño el Porque módulo si de estaría por afuera ya no mampuesto. porque resistiría, ¿no? se rompería antes. O sea, cualquier punto del borde digamos, en el espacio 3 donde estamos en compresión, compresión, eh, tiene que ser necesariamente más grande el del mampuesto, el del mortero. Sí, es porque es así. Sí. ¿Cómo, ¿Y profe? por qué mortero, no? Ah, ¿Cómo? O sea, ¿Puede profe, repetirlo? porque es un mortero, porque no es un hormigón. El del hormigón, por ah, ejemplo, estaría por fuera o por dentro de este mampuesto. por fuera, Sí, porque es más porque es más resistente. grande, más resistente. Es más resistente quiere decir que si vos a un hormigón, por ejemplo, le haces un ensayo como este, con presión y medís la deformación, entonces vos vas a tener que le vas a sacar su módulo y va a llegar a un valor de compresión máximo que va a ser más grande que el del mampuesto, más grande que el del mortero también. El Claro. hormigón es más resistente que cualquiera de los dos. Bien. Gracias, profe. Gracias, gracias. ¿Ok? Ujú. Hay otra gráfica, profe, perdón, cuando está explicando el Ujú. mortero, que es el del comportamiento confinado. ¿Me podría explicar de Ah, nuevo esa? ¿esto? Es esa. Sí, esto.
Bueno, No hacemos básicamente es, hincapié en esa parte. no, eso no, pero lo mismo te lo explico. O sea, si vos no lo tenés confinado, sería este punto, y a medida que va aumentando el confinamiento, va subiendo. Pero ese confinamiento significa que vos vas a tener un estado triaxial, ¿no? O sea, quiere decir que vos vas a estar comprimiendo, como que, viste, como cuando haces el ensayo triaxial de suelos que lo pones En las bajo tres presión direcciones se hidrostática. confirma, sí. Sí, Sí, bueno, vendría a ser eso. Este es como el eje hidrostático sí, y este te indica la resistencia. Es decir, mientras más confinado está, más te resiste. ok, ok. O sea, es como esto, mira. Acá, si vos te movés por este eje, no lo tenés confinado, tenés cero confinado, te llega hasta acá y ahí lo rompes. Pero si le das un Correcto. poco de compresión en la otra dirección y recién te comenzás a mover por este eje, mira, llega más, Aumentamos ¿ves? un poco la... Sí, sí, Bueno, sí. ahora si lo tuvieras confinado como hidrostáticamente en las tres direcciones, te resiste más todavía. Que un poco de eso quiere mostrarte este gráfico. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Y que la tensión, esto que te está mostrando acá, va aumentando a medida que aumenta este confinamiento. Y como para hacer hincapié, profe, en, bueno, en las cosas importantes, estuve repasando todos los videos de sus clases, para hacer hincapié, además de en esta parte que es el estado biaxial de la mampostería, ¿en qué otras cosas más deberíamos hacer hincapié? Eh, Hay cosas bastante obvias que a veces le erran en el final. Yo no entiendo por qué. A veces se inventan tipos de mampostería. Literal, ¿no? O sea, yo siempre les pregunto, y si yo les pregunto cuáles son los tipos de mampostería, ustedes me tienen que decir cuáles son los que salen en la norma. No inventen ninguno, porque se nota. Eh, entonces, ahí no hagan innovaciones, no tiene sentido. Y lo otro que siempre se pregunta es Pero la única el tipo, ecuación de diseño que tienen. ¿Vieron cuánto tiene que ser el valor del corte nominal cuando tienen un panel de un muro? sí, Bueno, el ¿y de dónde sale corte cada de una de las gris. partes? ¿Cuál es el área? ¿Alguno de ustedes rinde mañana libre? No, no. No, No, Libre no. no. Bueno, pero siempre le preguntamos cuál es el área gross, que no me vayan a estar queriendo poner un área que no sea la que Que tiene tenga que la altura del delimitar. muro, esa no. Y La del no, espesor. pero a veces la dicen, ¿no? En el final vienen y la dicen. Y eso es roja directa, ¿no? O sea, sepan que si le erran en eso, ya están Bien. fuera. O sea, ese es de roja directa. O sea, eso vale por 3 strikes juntos. ¿Cuántos strikes tenemos, profe? Y generalmente sí les damos, pero les damos oportunidad. 2 strikes sí, pero no se la jueguen, ¿no? A Como ya intentar, para, no es que tienen derecho, ¿no? Es una concesión que se les da. claro, claro, entiendo. Según, volviendo un poquito a lo de las clases de mampostería, como, Sí. como la norma habla de varias cosas, pero no sé si lo tengo yo diagramado bien. Sería para los muros resistentes lo que estamos hablando, la mampostería encadenada por un lado, que tenemos las tres definiciones, la encadenada simple, Sí, encadenada armada y mampostería sin sí, encadenados verticales. Y por otro lado, la mampostería reforzada con armadura distribuida. Eso sería la pregunta sí, concreta. Así. sí, eso. Ah, Y perfecto. tienen que saber cuál es cuál, ¿no? Sí, sí, claro, porque son explicarla. 10, o sea, son 10, profe, porque tiene, digamos, el ladrillo macizo y después tiene con los huecos portantes, ¿no? Sí, pero de ese casi nunca se lo preguntamos, ¿no? Porque tampoco Eso lo hemos no. visto. No hemos visto nada con bloques. Ah, entonces, Ah, No. bien. entonces sería solamente esos cuatro nada más, profe. En Tres. realidad son tres de una mampostería encadenada, tiene tres subíndices y la mampostería reforzada con armadura distribuida es otra. Sí, eso, Ok. eso es. Eh,
en cuanto a la clasificación según la resistencia de los morteros y eso. Casi nunca lo preguntamos, ¿no? Ok. Pero eso es bastante sencillo. Sí, sí, más o menos para hacernos una idea de cuál es la Sí, resistencia sí que les da. Ah, podemos sí. preguntar de dónde lo sacan. Oh, claro, De la claro, norma. claro. Claro, De, de pero las normas ISO. obvio que sale. Sí, pero ustedes tienen que decirme, no sé, con qué datos llegan hasta el valor ese que les salga. Mm, Supónganse del, no sé, de la resistencia al corte que tengan para una mampostería de tal tipo, con mortero de tal tipo. Claro, bueno, pero eso se saca del ensayo en realidad. Hay una diapositiva en esta misma que tiene usted abierta, que es ¿Sí? una deducción matemática un poco larga para llegar al módulo de elasticidad de la mampostería, si no me equivoco. Sí, sí, es medio engorroso, pero no, En la esa diapositiva demostraciones nunca, 11, ¿no? creo que en la 11 y en la 12 están esas cosas. No, esa nunca, ¿no? Nunca no, Me parece un no es poco que, no les engorroso digo esa que no lo parte. lean, los tienen que saber, pero mejor lo sacan del ensayo, o lo sacan de la Bien, norma y ya. perfecto. Y otra cosa, profe, rápidamente, porque tampoco lo hemos visto muy, muy en profundidad, el tema de la biela comprimida. Y a este año no hemos hecho muchas simulaciones, pero tienen que decirme cuál es el ancho de la biela comprimida, por ejemplo. El largo, bueno, el ancho es el espesor del muro, es una de las dimensiones y el otro es una décima parte de la longitud, ¿verdad? Medida Por de nudo a ejemplo, nudo. sí, eso dice no sé qué autor, sí, sí. Y el módulo de elasticidad sería el mismo de la mampostería. Sí, sí, ahí tienen que tomar el mismo. Bien. Y para lo que sería el encadenado, no me acuerdo si se hablaba de 20.000 megapascales, 2.000 megapascales, ¿no? Una cosa así. El veinte módulo mil de megapascales. elasticidad Sí, y más o menos tiene que estar en los 20.000 veinte megapascales. mil megapascales, ¿no? Sí, perfecto. Eh, Si no, también pueden usar la formulita, si no se la acuerdan cuánto es el valor. eh, no sé si en Hormigón vieron una que era 4700 raíz de F'(C). sí, Eso esa te da es. en megapascales, ¿no? O sea, te da en megapascales y tenés que poner el valor de F'(C) en megapascales, ¿no? Si ponen Claro, en otras unidades no funciona. claro. Sí, eso también estaba en el video. Eh, y después sería lo de la verificación de resistencia del muro. No sé, ahí simplemente utilizamos dos fórmulas, que es para el corte de la resistencia al diseño de corte, es igual al factor de reducción. Tenemos que saber lo de los factores de reducción, cuánto es para cada caso. Es que solamente vimos para corte, para los otros casos no lo usamos. Claro, no, no está en la norma de todos modos, no en la tabla. Sí. Sí, perfecto, que 0,8. Eh, no sé, no me surge ninguna pregunta más a mí de lo que se pueda preguntar. Esa misma inecuación que lo vimos en clase bastante con más Sí. profundidad, esa misma inecuación se utiliza para el corte, para el axil y para el momento, ¿verdad? Si usa en todo lo que vos hagas de diseño, siempre usás la misma inecuación. Siempre Es la el suministro tiene que ser mayor que la demanda, siempre. de la demanda, exacto. Es la parte importante de la inecuación esa. Y no mover el phi Sí. para el otro lado. Y no moverlo porque ahí comienzan a mandar cualquiera. O sea, es re fácil que se confundan cuando hacen eso, ¿no? Después yo Sí, le pregunto cuál es el valor nominal y a veces me responden mal, me dicen es el valor último dividido el phi. Eso no tiene sentido. claro. Bueno, yo mis preguntas llegaban hasta ahí. No, no sé si hay algo más que tengamos que prestar mayor atención. Profe, yo le quería ¿Mm? consultar. El F'M, cuando lo sacamos Ujú, del ensayo, dicen que tiene que ujú. ser menor o igual a dos veces F'Bm, pero de los valores indicativos que da de la norma. Puede ser que eso se daría porque lo de la norma ya sería algo
que nos daría como mínimo y entonces como que no nos tiene que dar más grande el ensayo que lo que nos dice la norma. No, bueno, el ensayo te va a dar lo que te dé, pero vos después no lo podés tomar suponete que tenés una Superman postería que, yo qué sé yo, no sé, es muy resistente y lo que te dice la norma es, pueden usar la resistencia hasta este valor. Claro, o sea, es como que para, para simplezas sería que tendríamos que respetar lo que dice la norma y no tomar un valor No, no es para simpleza, no, no es por simpleza, no es, es porque la norma te dice es usen, conservadora, la norma. sí, exacto, exacto, sí. Ah, bien. Y lo mismo pasaría con el F'B. Sí, sí. Ah, bien, perfecto, ingeniero. Profe, y en los métodos de fallo del muro de mampostería, que creo que lo vimos en los primeros trabajos prácticos, eso de las cangrejeras, el corte del mampuesto, todo eso también tenemos que saber dibujarlo, explicarlo y demás, o no va por ahí. Está bien que sí, lo tienen que saber, pero la verdad que nunca lo preguntamos porque o sea, si ustedes lo leen de un autor les dice una cosa, lo leen de otro y te dice otra cosa parecida, pero hay una parte que no coincide, entonces eso es muy polémico. Claro. Sí, Entonces por no lo ejemplo, vamos a estar preguntando porque si no son discusiones que no tienen sentido, porque no tiene sentido que yo les discuta, no, pero ¿de dónde lo han leído de lo de Viviana Ruggiero, lo han leído de lo del peruano, y uno te dice una sí, cosa, el otro te dice algo parecido, pero tampoco que coincide. San Bartolomé creo que utiliza, por ejemplo, la consistencia del mortero como con una comparación de una sopa de sémola. Claro, ¿no? O sea, está bueno como... Entonces, como guía, pero ¿cómo explico yo eso en un examen final? Sí, Bien, bien, bien. sí. Nada, ya, yo con esto ya tengo todas las dudas. Ujú. Bueno, De mi parte también, ingeniero. bueno, Sí, listo. también de Y mi parte, porque también había cosas que mi compañero ya le preguntó casi todo. Fueron preguntando. Bueno, listo. Así que Buenísimo, entonces nos vemos mañana. Si sabe las preguntas que nos va a hacer Lía mañana, también se lo agradecería. No, no sé, no sé, no sé. No hay forma de eso. Bueno, que estén bien. Chao. Muchas ingeniero, muchas gracias. chao, gracias por muchas Chao, mañana. gracias. chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ¿Cuál muchachos, fue? hay Y que la seguir practicando. miércoles, che. Che, esa parte que te preguntó el profe ese, ¿qué te preguntó del tema del corte? No sé si vos le preguntaste el corte en un panel, no sé, ¿de qué se trata, amigo? Yo me perdí ahí, boludo. Estaba meta buscando como gil ahí. ¿A quién está ¿A preguntando? vos? Eso es más del tema de lo de la práctica. En la Claro, ese práctica, de la fórmula, ¿que no? Eso que... exactamente, la Es de la tensión de fórmula esa diseño, del la corte. tensión de Es- diseño tiene que ser igual al phi por la tensión nominal. Mm, Y eso, toda esa ecuación tiene que ser menor o igual a la tensión última. ah, Eso es la primera inecuación que uno plantea para después ir a calcular la tensión nominal, que eso ya claro, era la formulita que usábamos siempre para resolver los muros. claro, o sea, lo primero es el tema de que el diseño tiene que ser mayor a la capacidad que vos tenés y a partir de ahí Ujú. va a lo que realmente es eh, el Claro, valor claro, claro. nominal de ese... El valor nominal, que es la otra formulita esa de F'B más 0,4 por F sub 0 Sí. por AG, no sé qué historia. Ah, Pero bueno, no creo que pregunte eso a nosotros, o si lo pregunta, bueno, simplemente saber si son esas dos fórmulas, nada más. claro, No esas dos tiene formas. más. No, porque, mira, ¿viste? Menos mal que le pregunté bien del diagrama y vos saltó con el otro diagrama, ¿viste? Porque si no estábamos en la bola, boludo. Vos sabés que yo pensé que ese era para los dos. De hecho, lo había interpretado que en ese diagramita ya No, tenía la es que yo también interacción decía, de falta la un otro mampostería. o es ese. Y después yo dije, el de corte también, falta uno de corte o es ese nada más y explica, ¿viste? Y Che, después entonces cuando dijo, cuando nos preguntan los tipos de
mampostería encadenado sería lo del ladrillo macizo, ¿qué norma? El simple, el armado y el Solamente, distribuido, ¿no? O sea, no, correcto, los porque tipos la de norma especifica, y esto lo dice él en el video, la norma hace extensiva o hace una aclaración muy grande sobre el ladrillo macizo, el cerámico macizo. Los otros son dos paginitas en la norma, nada más. Entonces desarrolla mucho uno. Bien, bien. Claro, o sea, porque no sé cómo sería el material es mucho más resistente que los otros, ¿no? Porque el área bruta es mucho mayor al de los otros dos, ¿no? Porque tiene los tubos y eso, ¿no? Así, algo así, ¿no? Eh, ¿Entendí, no no, sé. David? Lo que pasa es que ahí hay varios conceptos. Uno es más ligero que el otro, los otros se utilizan para aligerar, pero ya no lo metes en muros muros portantes. Pueden usarse en muros portantes, ¿no? Totalmente se pueden usar y de hecho cuando lo armás es más fácil por los tubitos esos que tienen pasar las armaduras. Ujú. Claro, pero si eso ya Eh, sería, digamos, si sería ligero, entonces sería más como tabique, digamos, que para los muros portantes. claro, y hay ciertas restricciones. Los tubitos pues tienen que ser sí o sí verticales, no pueden ser horizontales, por ejemplo, porque pueden sufrir aplastamiento según el peso. Ahí se desarrolla casi todo el desarrollo que se hace sobre el ladrillo cerámico macizo, lo que hacemos mm, en todo esto. Lo único que Lía nos hizo, que quiero volver a preguntarle eso, ¿De cuál, y, che? y aparece lo del ladrillo cerámico macizo, es cuando estamos utilizando el coeficiente de reducción R, hay una tabla, y esa Sí. tabla tenés R y tenés un CD, y ese CD tiene una variabilidad de 1,5 como mínimo hasta 7. Y ya te puedes preguntar, nos dijo a nosotros, no sé si ya estabas en ese momento o no, Ese CD va a depender del desplazamiento, amigo. Es verdad. No, no, ese CD te da el desplazamiento, no es que depende del desplazamiento, eso Pero te da el es desplazamiento. donde se tiene que aplicarse ahí, pues. Claro, pero escúchame un momento. Ahí vuelven a aparecer el tema de las mamposterías. Ahí te aparece el ladrillo hueco, cuando es mampostería encadenada, cuando es solamente una estructura porticada. Y las mayores restricciones te lo da en las estructuras de hormigón armado Claro. y, y mampostería. Ahí te da las mayores restricciones. No sé por qué, eso se lo tengo que preguntar. En todo lo que es mampostería normal, las restricciones son mucho más bajitas, los coeficientes van de 2,5 a 3,5, así muy, o de 2 a 2,5, es muy poquita, pero en cambio cuando te vas al hormigón armado, llegan hasta 7, vas de 4,5 a 7, coeficiente ese, y no sé por qué. A Pero ver, bueno, te ¿dónde? digo que ¿Puedo decir el CD, David? sí, Sí, o Porque sí. yo veo acá, dice bloque hueco portante de hormigón, pero todo tan asiente, 2,3, 2,5, no sé dónde sacas el 7, digamos. ahí a lo que voy. Andate arriba. Ah, bueno, es la R en realidad la que llega hasta 7, la única. Pero Claro, ves claro, que pero está ¿sabes como por qué ahí? separado. Claro, porque ¿sabes por qué ahí? Claro, porque el otro, el CD ahí es como que va estando normal, por así decirlo. Pero ya después, como vos decís en el R, sí vas desde lo más resistente que necesita un factor de reducción más grande a hasta lo más bajo que ya serían las mamposterías, digamos. Bueno, eso es lo que eso es lo que estaba viendo y que bueno, le pedí a Gemini que me explique, porque nosotros usamos el factor R de reducción para reducir, o sea, más que nada para evitar hacer estructuras muy rígidas, digamos. Porque ustedes vieron que hacer estructuras muy rígidas Es cuesta mucha muy plata, costoso. Ujú. es costoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros diseñamos con esta reducción R para que el edificio absorba toda la energía del sismo, pero a la vez que ese edificio no se vaya a la verga. Ujú. Entonces es como que O sea, sea nosotros dúctil absorbemos la y energía, sea resistente. claro, que absorba la energía del sismo, pero que a la vez no nos destruya El el sismo. edificio. Claro. Claro, todo Entonces, lo eso que es lo que quiere. Entonces, sacrificamos. ¿por qué acá, por qué siempre hay que reducirlo? Porque acá va, digamos, por ejemplo, un pórtico con ductilidad completa, es obvio que va a ser mucho resistente, entonces hay que reducirlo más. Y por eso tiene 7. Lo mismo con un sistema pórtico tabique. Acá le baja uno nomás y que lo reduce hasta 6. Pero si ya te va hasta cuando dice columna en voladizo o estructura de ductilidad limitada,
te das cuenta que ya son números bajos. Entonces, quiere decir que a esa estructura, al tener menos resistencia, no le tenés que reducir tanto. Porque si le reducís una banda, se vaya a la verga. Te quedas del lado de la inseguridad, sí. Claro, te va a ir a decir, y acá lo mismo pasa con las mamposterías. Ustedes ven que la mampostería no la podemos reducir tanto porque si no, no va a aguantar y se vaya a la verga. Por eso tiene el rango entre los 3 y 4, digamos. Y el ladrillo macizo, ¿no? Porque ya después con los huecos portantes de cerámico y hormigón están entre 2 y 3. Peor, sí. Entonces, Bueno, más que nada por eso, digamos, creo que esos factores en sí depende de qué estructura estamos y qué es lo que vamos a hacer. Porque la idea de nosotros con el R es de que el edificio absorba esa energía, Vos decís pero que el edificio sea aguante. dúctil y resistente, tenga ductilidad. Claro, que tenga No ductilidad digas absorber y, energía porque la profe, acordate lo que bueno, en creo que realidad era no es uno de los absorber, tres, no sino sé quién sería, dijo absorbe energía. Sí, pero ¿en qué se...? Y ahí ella te puede decir, sí, pero ¿en qué se convierte esa energía? Y ahí claro, lo que pasa cagaste, es ¿viste? que en Por eso te sí digo que absorber, sea dúctil o sea, y no es la palabra resistente. absorber, sería la palabra disipar, digamos, esa es la palabra. Disipa energía. Bueno, pero Ahí está. disipan en el recorrido plástico, cuando se van haciendo las rótulas plásticas. Claro, entonces Bueno, como que es eso, digamos, si nos preguntan es por un tema de economía, pero no hacer estructuras muy rígidas porque eh, puede servir, pero bueno, acá es como que estamos en Argentina y le tiramos al lado económico. Entonces como que más que nada por eso, cuando son estructuras muy resistentes, entonces hay que reducirles. Pero y bueno, y a la vez hay que tener en cuenta también que eso siempre va a tener una sobreresistencia claro. y la ductilidad, más que nada, como dijo la profe. De utilidad sobre resistencia y economía. Economía, Ujú. bueno, sobre resistencia para que se llegue a aguantar. Porque acordate que nosotros tabulamos, nosotros promediamos, bueno, no es promediamos, es un ensayo probabilístico que reducimos el efecto del sismo bajo los espectros que tenemos, haciendo de que, bueno, uno económicamente sea más fácil construir. Hola, no es recién tarde. Eh, después lo otro que sea sobre resistencia, que se aguante un sismo mucho más grande y bueno, y después que sea dúctil, como vos decís, Leo. O sea, en sí la Muy sobreresistencia es que cuando nosotros calculamos la resistencia de una estructura, en sí esa estructura tira un poco más, digamos. Eso es claro, la sobreresistencia. exactamente. Ahí va el punto. Y por eso podemos reducirla. Podemos reducirla porque el valor de corte que nosotros hacemos de diseño, el BB, es mucho más bajito. La estructura realmente aguanta mucho más. Los materiales aguantan mucho más. Entonces podemos reducirle la capacidad para Claro, ahorrar, para entrar en la parte económica, para el ahorro. claro, porque más prácticamente nos estamos basando en eso, en la sobreresistencia y en la ductilidad. Ahora lo que estuve leyendo acá es de qué condiciones depende para que tengamos eso. Y bueno, ya acá viste que dice la elección de elementos resistentes de cargas verticales y horizontales, o sea, el diseño de vigas y columnas. Después lo otro es que tanto viga y columna estén bien unidas para que la distribución de la fuerza, digamos, sea lo más uniforme posible. Y después, y después lo otro es dimensionar bien y detallar la unión del edificio, porque tiene que tener una buena resistencia y rigidez para limitar esos daños. Pues si no tenemos esas tres cosas, no tenemos ni ductilidad ni sobreresistencia. O sea, tendremos, pero será baja. Más que nada eso. Bueno, ahí entra una parte que eso le quiero preguntar bien cuando haces el diseño por capacidad. Lo haces a propósito a eso. La sobreresistencia se la limitas al mínimo para que casi coincida la solicitación con lo diseñado. Pero es un tema medio Claro, que lo lo que estaba yo vi intentando ver a través de este dibujo, lo estaba intentando extrapolar a esto mismo. No, más que nada, ¿sabes lo que te dice el diseño de capacidad? Que lo más importante que vos tenés que asegurarte que lo primero que se vaya fisurando es la parte de las vigas. Porque tu La rótula. columna, o sea, es lo primero que vos necesitas que falle, digamos. Porque uno, por el tema de que las columnas, al transportar toda esa carga, no puede fallar. Porque en sí eh, las columnas son el pilar, digamos, de la estructura. Entonces, si hay un terremoto y lo que fallan son las columnas, ese edificio se va a caer más rápido.
En cambio, el de las vigas le va a dar un poco más de tiempo para que, por el lado de la seguridad más que nada. Eso por lo, Yo en por lo ese- menos lo que estaba es- leyendo, digamos. de ese tema lo que yo entendí, que se puede profundizar bastante, pero hacia grandes rasgos, lo que entendí es que nosotros, en vez de ir por el camino lineal que tenemos de la fuerza elástica que calculamos con el método dinámico y el estático, vemos simplemente la plasticidad del edificio, que sería la línea azul. O sea, que tener ese mismo gráfico, la línea azul, no la verde. Despreciamos la verde, no tenemos ese corte de diseño, esa fuerza de diseño. Claro, o Eh, sea, lo que nosotros hacemos, y, ese gráfico lo que te dice es que nosotros, digamos, vamos a la parte de la plasticidad, porque nosotros queremos que ese edificio se deforme, digamos. Porque de claro, ahí, no, se deforma realmente. O sea, nosotros claro, calculamos una parte elástica, pero no es real. Esa parte elástica no funciona hacia el edificio. No es, claro, no es un comportamiento lineal, sino que tiene un comportamiento plástico. Entonces, por el diseño por capacidad, vos sacás esa línea verde, te quedas solamente con el comportamiento plástico y a ese comportamiento plástico le pones una solicitación máxima. Y dices, yo quiero que aguante tal solicitación. A claro. partir de esta solicitación, nosotros imponemos un método de fallo. Y el método de fallo es con las rótulas plásticas. Esas rótulas plásticas son en las uniones de la viga y la columna, como dijiste, bueno, en los extremos de la viga, que es ahí donde inducimos los primeros fallos plásticos que van disipando energía. Ujú. Así como lo tuve que leer varias veces, un buen rato, para terminar de entenderlo a eso. Y esas rótulas que vos vas haciendo, si te fijas en el mismo gráfico este, ves que hay como puntitos Claro, Claro, sí. en la línea azul. Esas son las rótulas plásticas que van fallando y disipando energía. Eso es lo que nosotros lo hacemos a propósito. Para Exactamente. que, Para ver, y bueno, para ver si este tipo de estructura es aceptable, no aceptable, claro, es donde hacemos y la parcialmente, rótula, parcialmente la aceptable, podemos perdón. hacer. Parcialmente Claro, la aceptable. rótula, por ejemplo, no la podemos hacer nunca jamás en suelo y capitel de una columna en un mismo nivel. Si hacemos una rótula tanto abajo como arriba en la propia columna, corres el riesgo de Se hacer parte la un columna. fallo. Es un fallo que se llama de suelo blando, que se aplasta como si fuera un sándwich. Exactamente. Se aplasta el piso ese. Entonces, bueno, eso hay que evitar y esas cosas. Si te deja en algunos casos hacer una columna o una rótula y en otros no, dependiendo, no sé qué. Pero bueno, en definitiva que hay que evitar ese fallo. claro. Sí, como sé varios. Ahí me consultó la Noé, dice que son otros dos más de ella. A partir, ella y otros dos más. No sé quién serán. Bueno, ojalá entonces que no pregunte tanto. Así no No, profundiza ojalá que lo haga tanto. escrito, mano. Si somos muchos, lo hace escrito y a la mierda, ya está. Bueno, también de su intríngulis que lo haga escrito, ¿no? Digamos que podés tirar alguna verdura más si lo hace oral que si lo hace escrito. No, pero escrito, o sea, si vos lo haces a conciencia y le decís bien qué es el concepto y listo, a la mierda. Ujú. Claro, pues ahí vos por lo menos vos puedes decirle, sacar sin querer una palabra a los salteños y listo, ¿viste? Como que se cae el edificio a pedazos, algo así, ¿viste? Ujú. No de Bueno, manera. muchachos, Bueno, me listo. voy a estudiar. Si alguno de ustedes van a la clase de la consulta de la LIA, pues yo no voy, amigo, Sí. pues yo me tengo que ponerme a estudiar toda la primera parte. No, mira, no, voy a ser sincero, no leí un choto, así que tengo que ponerme a leer la primera parte, todo. Sí, boludo, no. Estudiaste el impulso, Duhamel, Newman. Sí, Impulso, Duhamel, Newmar. Bueno, yo Ujú. También voy a volver bueno, a ver lo de mampostería acá, así que. De uno. eso lo acabo de terminar. Ah, Bueno, yo voy Leo, también a repasar todo. Sí, Leo, si podés, pásamelo, voy a saber por dónde. Epa, eso sonó feo, por Telegram. dale. Eso sonó feo, boludo. No puede ser Dale. que me regale tan rápido, boludo. Sí, amigo.
Perdón, que te regalo sabroso. Sí. Che, dicen que ya le dieron la nota a algunos de los de... Te cuento así rápido. em, ¿De qué, che? de hidrología. Viste que lo que yo te pasé el parcial ayer. Sí. Dicen que era poquitos, dice. O sea, eran alrededor de 8 más o menos 8 10. Así que le tomó todo eso porque no vino Chalabe, pero le dijo que le iba a corregir Chalabe, así que... ¿Y aprobaron? No sé, hasta ahora, fíjate lo que dijo Nico, porque Nico debía hidrología, amigo. Ah, Así que bueno, él ahora creo que se va a presentar para Funda, así que bueno, no sé. En fin, bueno, dale. No, nos veremos mañana, señores. nos vemos. Listo, nos vemos. Último retoma. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao, nos vemos.